Nunca debimos cruzar ese límite. Hay cosas en la oscuridad del mundo que no quieren ser encontradas y esta vez, nos estaban esperando. Me llamo Damián Cordero y si estás escuchando esto es porque de alguna forma logré burlar a los que me siguen desde hace meses, no sé por cuánto tiempo podré mantenerme con vida, pero si llego a desaparecer o a fallecer en un accidente extraño, quiero dejar constancia de lo que vi en ese maldito bosque, quiero que quede constancia de lo ocurrido en algún rincón de este mundo digital, que alguien más lo escuche y sepa que no estoy loco, que lo que pasó fue real y que quienes fallecieron allí merecen ser recordados. Fui parte del grupo de operaciones especiales del Ejército Español durante 11 años, cumplí misiones en Oriente Medio, África y América del Sur, vi cosas que me hicieron cuestionar todo, pero nada, absolutamente nada, se compara a lo que me enfrenté como parte de la Unidad Sigma, una división internacional que oficialmente no existe, pero que reúne a personal altamente entrenado para intervenir en lo que llaman incidentes de frontera, aunque nunca explican a qué fronteras se refieren, si entre países, entre dimensiones o entre lo natural y lo antinatural. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. La primera vez que escuché el nombre de esa unidad fue en la sala de aislamiento de una base de la OTAN en Bélgica, donde fui convocado tras una misión que terminó mal en Kosovo. Alguien de traje oscuro me interrogó durante 3 horas sin parpadear, luego me deslizó una carpeta sin nombre, sin sello, sin título, solo contenía una pregunta escrita a mano. ¿Estás dispuesto a cruzar la línea? Marqué la casilla del sí sin pensarlo demasiado y al día siguiente me inyectaron algo que me dejó dormido. Durante horas, desperté en lo que parecía ser un centro de entrenamiento subterráneo, sin ventanas, sin relojes, sin señal, y desde entonces formé parte de Sigma. Nuestra primera misión como escuadra fue en Wyoming, en la zona del Bosque Nacional de Shoshone, un lugar denso, antiguo, lleno de árboles tan altos que el sol apenas toca el suelo, con niebla que parece no querer irse nunca. Allí, durante los últimos 3 meses, se habían registrado desapariciones sin explicación, 5 senderistas, 3 agentes forestales, un grupo entero de excursionistas, todos desaparecidos sin dejar rastro, salvo por algunos objetos personales encontrados cerca de árboles profundamente arañados o junto a manchas rojas en rocas. Nos informaron que la zona había sido cerrada por motivos de seguridad nacional y que íbamos a actuar como una unidad de evaluación avanzada. Eso significaba entrar sin apoyo aéreo, sin refuerzos, sin medios externos, solo con nuestro equipo, nuestras armas, nuestros conocimientos y el miedo agazapado en la nuca. Éramos 5 en total, el líder, James Nolan, un ex Delta Force americano de voz firme y ojos de hielo, Kira Isayb, rusa, rastreadora, silenciosa como un susurro y letal como una víbora, Morales, colombiano, artificiero y bromista, Zan, chino, nuestro operador de drones y comunicaciones, y yo, médico de combate y tirador de precisión. Nos insertaron al amanecer mediante un helicóptero no marcado. Apenas cruzamos el límite del bosque, el aire se volvió más denso, más húmedo, con un olor entre moho y carne rancia. Caminamos durante casi 3 horas en línea recta según GPS, aunque el terreno se retorcía como si se resistiera a ser medido. Al final establecimos el campamento base en una pequeña loma donde la visibilidad era escasa, pero al menos nos permitía colocar sensores de movimiento y antenas de radio. Zan montó su dron de reconocimiento, lo lanzó al aire y todos nos quedamos observando su avance en la pantalla. Al principio todo parecía normal, árboles, ciervos, caminos de tierra, pero luego hubo un corte brusco en la transmisión y la última imagen que captó fue una figura moviéndose entre la niebla con una velocidad inhumana y un tamaño descomunal. Nadie dijo nada, pero todos lo vimos. A la mañana siguiente despertamos con una sensación que no sabría describir del todo. Era como si el aire hubiera cambiado durante la noche, como si se hubiera espesado aún más, algo que se pegaba a la piel y dificultaba respirar, a pesar de que el clima era fresco y apenas corría una brisa ligera. Todos los sensores habían funcionado sin detectar nada inusual. Sin embargo, los animales del entorno parecían haber desaparecido, ni un solo pájaro cantaba, ni una ardilla en los árboles, ni ruidos de ramas rotas a lo lejos, nada. Kira fue la primera en notarlo, y con su cuchillo empezó a marcar cada árbol alrededor del campamento, cada 10 pasos, haciendo pequeñas incisiones, como una forma primitiva pero eficaz de mantener la orientación. Su entrenamiento en rastreo era impecable, y nos alertó sobre algo que a simple vista nadie más habría visto: marcas en los troncos, garras, 5 líneas verticales, profundas, simétricas, ubicadas a más de 3 metros del suelo,
imposibles de alcanzar para cualquier animal terrestre conocido. Ni siquiera un oso podría hacer algo así sin trepar, pero aquí no había signos de escalada ni ramas partidas, solo los surcos perfectamente limpios, como si algo con una fuerza brutal hubiese arañado desde arriba o simplemente tuviera el tamaño para hacerlo desde el suelo. Morales se rió, intentando romper la tensión con uno de sus chistes. Dijo que probablemente era un mapache mutante o algún YouTube haciendo bromas, pero nadie le hizo gracia, no después de la imagen que vimos en él Gran la noche anterior, no después del silencio que nos rodeaba. Decidimos movernos en formación cerrada hacia el noroeste, siguiendo la última coordenada registrada por el dron antes de que se cortara la señal. Según el GPS eran apenas 2 kilómetros, pero en este bosque cada paso parecía eterno. Los árboles se inclinaban levemente hacia nosotros a medida que avanzábamos, como si el propio entorno tratara de empujarnos hacia otro lugar, o de advertirnos. A mitad de camino nos topamos con una cabaña, de madera vieja, casi cubierta por ramas, musgo y hojas secas. Nadie del equipo la había mencionado, ni aparecía en los mapas, y sin embargo allí estaba, sólida, real, con una puerta apenas entreabierta y una ventana rota cubierta con trapos descoloridos. Parecía abandonada desde hacía años, pero había un olor fresco que salía del interior, algo ácido, metálico, como hierro húmedo. James nos hizo entrar por parejas, yo entré con él, las linternas encendidas, los rifles listos. Dentro había restos de muebles rotos, papeles en el suelo, una vieja radio con el dial aún encendido emitiendo un siseo irregular, pero lo que realmente nos dejó helados fue lo que encontramos en la parte trasera, junto al muro más oscuro, un chaleco táctico cubierto de plasma reseca, todavía con una insignia de la agencia forestal, un cuaderno manchado, ilegible, y un brazo, sí, solo un brazo. Humano, limpio, sin hueso, como si hubiera sido arrancado de cuajo y abandonado allí sin el resto del cuerpo. El operador y el artificiero revisaron el perímetro mientras la rastreadora inspeccionaba las marcas que encontraba alrededor. Todas apuntaban hacia la misma dirección, una zona profunda del bosque que estaba marcada en nuestros mapas como sin acceso con tinta roja, sin explicación alguna, solo una línea discontinua que rodeaba un perímetro. Zhang intentó conectar otro de sus drones, esta vez con repetidor de señal terrestre, pero apenas lo lanzó, algo lo golpeó en el aire. Lo vimos por apenas 2 segundos, una figura que se movió entre las copas, algo con brazos largos, delgados pero fuertes, que lo destruyó en pleno vuelo sin esfuerzo. Ni siquiera escuchamos el golpe, solo vimos las piezas caer al suelo y como el follaje se cerraba otra vez como si nada hubiera pasado. El líder nos ordenó retroceder al campamento base, pero en ese momento, mientras recogíamos lo que quedaba del dron, las radios emitieron un chasquido seco y luego una voz distorsionada, gutural. No sabría decir si era un idioma o solo un gruñido, pero todos la oímos, todos sentimos como nos temblaban las rodillas al mismo tiempo. Una voz que no pertenecía a ningún humano, ni a ninguna máquina, una voz que parecía salir del propio bosque, y que decía una palabra, solo una: territorio. No sé cuánto dormimos esa noche, tal vez una hora. Lo único que recuerdo con claridad es el crujido constante de las ramas alrededor del campamento. No era el típico movimiento del viento entre los árboles ni animales moviéndose por el follaje, era algo rítmico, casi deliberado, como si alguien caminara en círculos alrededor de nuestra posición marcando el territorio o simplemente haciéndonos saber que estaba ahí, acechando. A las 6 de la mañana, con la niebla aún baja y pegajosa, comenzamos a revisar el perímetro marcado por Kira la tarde anterior. Sus cortes en los árboles seguían allí, pero uno de ellos, justo al norte del campamento, había sido modificado, como si algo hubiese pasado una garra por encima y hecho su propia marca, más profunda, más larga, más ancha, 5 líneas perfectas que descendían hasta la raíz del tronco. La rastreadora no dijo nada, pero su expresión cambió. Se agachó a tocar la base de la marca y luego olió su dedo. Dijo en voz baja que la savia seguía saliendo, que esa marca no tenía más de 4 horas, es decir, fue hecha mientras nosotros dormíamos. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. El artificiero encontró las primeras trampas unos 100 metros más adelante. Eran primitivas pero letales, agujeros en el suelo camuflados con ramas secas y hojas, cada uno con estacas en el fondo y marcas de haber sido usadas recientemente. Al menos 3 de ellas tenían restos todavía, una de ellas incluso tenía lo que parecía ser parte de un zapato de senderismo, desgarrado, con el logotipo aún visible y manchas secas que ya olían a descomposición. Lo más extraño era la colocación, estaban
dispuestas en forma de embudo, dirigiendo a cualquiera que escapara en pánico hacia un solo punto, como si fueran parte de un sistema de caza, como si algo estuviera usando esas trampas no para defender su territorio sino para canalizar a las víctimas hacia un lugar concreto. El operador intentó mapear la zona con su tableta, pero la señal GPS seguía distorsionada, cada coordenada que marcábamos se desplazaba por sí sola unos metros hacia otro punto, como si la Tierra misma estuviera moviéndose o el satélite estuviera siendo interferido. Nunca vi eso antes, nunca, y él tampoco, y eso que era uno de los mejores que conocí. Kira nos llevó por una senda apenas visible, siguiendo huellas que parecían humanas, pero más grandes, más pesadas, demasiado uniformes como para ser de alguien descalzo, y eso era imposible porque los humanos dejan huellas desiguales al caminar, incluso con botas, pero estas parecían calcadas, como si las hubiera dejado una máquina o una criatura con una disciplina de movimiento completamente ajena a nosotros. Avanzamos durante más de una hora hasta llegar a una zona donde el terreno cambiaba de golpe, sin transición, la tierra se volvía más húmeda, el aire más frío y los árboles más bajos y retorcidos, como si algo los hubiera detenido en su crecimiento o los hubiera obligado a adaptarse a una presencia antinatural. Fue entonces cuando la rastreadora levantó el puño y todos nos detuvimos. Había algo en el suelo, una especie de círculo de ramas colocadas a mano, con precisión milimétrica, en el centro de ese círculo, un cráneo humano limpio, pero fresco, como si hubiera sido hervido y blanqueado hace apenas unos días. Junto a él, colgado en una rama baja, el distintivo metálico de uno de los agentes forestales desaparecidos, oxidado, doblado, con un número de identificación parcialmente corroído, pero aún legible. En ese instante, el suelo tembló ligeramente bajo nuestros pies, apenas fue perceptible, como si algo pesado hubiese dado un paso no muy lejos. Nos quedamos completamente inmóviles durante largos segundos, con las armas en alto, respirando con dificultad, escuchando el eco lejano de ese paso que sonaba dentro del pecho, y luego vino el olor, denso, pútrido, una mezcla de humedad, pelo mojado y carne podrida, venía de la dirección opuesta a la que habíamos llegado, desde el bosque que ahora parecía más oscuro, más cerrado, como si algo gigantesco se hubiera detenido entre los árboles y nos observara desde la sombra más densa del mundo. James ordenó la retirada inmediata, pero lo hizo en voz baja, como si temiera que el volumen de su voz pudiera romper una especie de equilibrio y provocara una reacción violenta de aquello que se ocultaba. Retrocedimos lentamente, sin girarnos, manteniendo el perímetro hasta que volvimos al campamento una hora después, sin hablar, sin registrar nada, sin grabaciones, sin fotos. La noche cayó demasiado rápido, como si el bosque hubiese decidido tragarse la luz antes de tiempo, y aunque revisamos 2 veces cada sensor, cada perímetro, cada uno de los drones terrestres que Zan tenía operativos, nada nos preparó para lo que pasó a las 3 de la madrugada, cuando el silencio fue reemplazado por un sonido que no sabíamos cómo procesar. Un crujido seco, fuerte, como de huesos partidos o madera bajo presión, pero no era el sonido en sí lo que nos dejó helados, sino el hecho de que venía de dentro del campamento, de entre nosotros, como si algo o alguien hubiese logrado cruzar todas nuestras defensas sin activar una sola alarma. Y entonces el líder gritó formación y todos saltamos de los sacos con las armas listas, mientras la linterna térmica, que no mostraba nada, ni una sola fuente de calor aparte de nosotros mismos, pero yo ya sabía que algo estaba mal, algo que ninguno de los demás parecía notar hasta que fue demasiado tarde, porque en el borde del campamento, justo al lado de la tienda de comunicaciones, faltaba alguien. Zan simplemente ya no estaba. Su saco estaba vacío, y su rifle seguía allí, apoyado contra un árbol, sin señales de lucha, sin gritos, sin arrastre, sin rastro, como si se lo hubiesen tragado sin ruido, como si nunca hubiese estado allí. James maldijo en voz baja mientras Kira corría hacia el perímetro con su linterna apuntando al suelo, buscaba huellas, ramas partidas, cualquier signo de escape o captura, pero no había nada, absolutamente nada, ni una pisada, ni una dirección clara, solo una serie de ramas caídas que parecían dispuestas en espiral, en forma de remolino, como si algo gigantesco hubiera descendido sobre el lugar, se hubiese llevado a Zan y luego se hubiese desvanecido en el aire como un maldito fantasma. El artificiero revisó el equipo de rastreo y encontró que el sensor del dron que llevaba en el chaleco había emitido un único pin de localización justo antes de desaparecer, a unos 400 metros al este del campamento, en una zona marcada en los mapas como zona sin vida, sin relieve, sin datos del satélite, solo un espacio vacío que nadie parecía haber querido cartografiar.
Fue entonces cuando el líder, en vez de ordenar la evacuación, hizo lo que nos condenó tal vez a todos nosotros, dijo que podía seguir vivo, que tal vez se lo habían llevado herido, que si había una oportunidad de rescatarlo había que intentarlo, y que él no iba a dejar a nadie atrás, ni siquiera en una maldita selva viviente como aquella. Así que cogimos lo mínimo, rifles, linternas y partimos al punto de coordenadas a pie, en línea cerrada, con Kira al frente leyendo el terreno. El suelo estaba más blando allí, lleno de raíces que parecían moverse cuando uno no las miraba directamente, y por momentos se escuchaban chasquidos a lo lejos, como si alguien estuviera rompiendo ramas con lentitud. Saboreando cada paso que dábamos, el aire se volvió más espeso, más denso, la respiración costaba trabajo como si estuviésemos a gran altitud y fue entonces cuando llegamos a un claro cubierto de niebla baja, iluminado por la luna que apenas se filtraba entre las copas torcidas. Allí encontramos la cámara de Zan, partida, una parte hundida en el lodo, otra colgando de una rama como si alguien la hubiese dejado a propósito para que la encontráramos. James la recogió, conectó el visor portátil y vimos los últimos 3 segundos de la grabación. No hay palabras para eso, un sonido ensordecedor, como un rugido mezclado con un zumbido grave. La imagen se sacudió, se enfocó y entonces apareció algo entre la niebla, solo una silueta, alta, más de 2 metros, cubierta de una capa de pelo oscuro, o quizá eran placas, o ramas, o algo que se movía sobre su cuerpo con vida propia, y unos ojos, 2 puntos de luz ámbar que parpadean a velocidades imposibles mientras se abalanza hacia la cámara con un brazo extendido que terminaba en lo que claramente eran garras que arañaron la lente en el último segundo antes de cortarse. Morales retrocedió un paso y yo escuché como su respiración se volvía errática, como si su cuerpo empezara a negarse a seguir allí, pero entonces lo escuchamos, ese mismo rugido, no desde la grabación, sino desde el bosque, a nuestra derecha, apenas unos 100 metros entre los árboles, como si supiera que habíamos visto lo que no debíamos y nos estaba llamando, desafiando, marcando su presencia de forma que ya no podíamos negar. Entonces las ramas crujieron detrás de nosotros y el líder gritó «fuego», mientras girábamos todos a la vez y disparábamos hacia la sombra que se movía entre los troncos, una forma enorme, ágil, que se deslizaba entre los árboles con una velocidad sobrehumana, esquivando cada ráfaga, acercándose cada vez más cerca hasta que una garra apareció de pronto entre la niebla y desgarró el hombro de James lanzándolo por los aires como si fuera un muñeco. Su rifle voló hacia un lado, su cuerpo al otro, y durante un segundo pude ver la silueta completa de lo que nos atacaba, enorme, encorvada, con una cabeza alargada y extremidades que no eran humanas ni completamente animales, algo letal hecho para cazar. Disparamos sin parar, hasta vaciar los cargadores. Luego la rastreadora lanzó una granada de fragmentación que iluminó el bosque con una luz blanca y breve, suficiente para ver a la criatura, detenida a apenas 10 metros, mirándonos, sin moverse, como si nos estuviera midiendo, evaluando, permitiendo que nos fuéramos, como si el juego apenas estuviera comenzando. La herida de James no era superficial, la garra del cazador le había abierto el pecho en diagonal desde la clavícula hasta la base de las costillas, y aunque había logrado sobrevivir a la embestida, su respiración era irregular, su piel se había vuelto de un gris pálido que no presagiaba nada bueno y lo único que pude hacer con los recursos limitados que teníamos fue inyectarle morfina, vendarlo con fuerza y rezar porque su cuerpo aguantara lo suficiente como para evacuarlo, pero sabíamos que no podíamos pedir una extracción, no en ese momento, no sin saber si lo que había allá afuera podía seguirnos, no sin tener una mínima idea de qué demonios estaba ocurriendo realmente en ese bosque maldito. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Fue entonces cuando la rastreadora, mientras trazaba en la tierra un nuevo mapa con las rutas que habíamos seguido, notó algo extraño en las lecturas térmicas que Zan había dejado sincronizadas con la red local antes de desaparecer, un patrón, un flujo de movimiento que se repetía cada 4 horas, siempre en forma de círculo, siempre bordeando una misma zona, un claro que en los mapas oficiales figuraba como terreno rocoso y sin acceso, pero que en el registro térmico mostraba emisiones constantes, como si algo dentro de la Tierra respirara o generara calor. Aunque yo pensaba que debíamos alejarnos de allí lo más posible, el líder, con la voz débil pero firme, nos dijo que si queríamos entender a qué nos enfrentábamos, teníamos que ir ahí, que, si íbamos a perecer, mejor hacerlo sabiendo contra qué peleábamos. Partimos al amanecer dejándole en una tienda reforzada con sensores y una radio de emergencia,
Sabíamos que estábamos dejando a un hombre herido solo en un lugar infestado de trampas y de un ente que lo había marcado como presa, pero también sabíamos que no podíamos arrastrarlo por un terreno que ni siquiera conocíamos. Con Kira al frente y Morales cubriendo la retaguardia nos movimos, hasta que llegamos a una zona donde el suelo cambiaba de textura, la tierra se volvía más firme y más oscura. Y comenzaban a aparecer placas de metal oxidadas entre la maleza, como fragmentos de estructuras enterradas hace mucho tiempo, y entonces, casi como si el bosque mismo nos abriera paso, encontramos la entrada. Era una losa metálica cubierta por capas de raíces, piedra y hojas, una compuerta con un símbolo desdibujado por la corrosión, un triángulo invertido dentro de un círculo, sin palabras, sin marcas oficiales, solo una serie de números grabados a un lado, 1974-11B. Debajo, un pequeño panel cubierto de moho que aún emitía un leve zumbido eléctrico. El artificiero lo examinó con una linterna y dijo que aún funcionaba, que tenía corriente, y con una batería de su equipo portátil logró activarlo. La compuerta se abrió con un chirrido lento, profundo, como si despertara algo dormido durante décadas, y un aliento de aire estancado nos golpeó de frente con un olor a óxido, humedad y descomposición antigua que nos revolvió el estómago de inmediato. Descendimos por una escalera oxidada que crujía con cada paso hasta llegar a un corredor angosto, con paredes metálicas corroídas y paneles rotos, todo cubierto por una fina capa de moho verde y líquenes que parecían crecer incluso sobre el metal. Las luces de emergencia parpadeaban muy débilmente, alimentadas por alguna fuente que todavía resistía el paso del tiempo, y en las paredes comenzaban a aparecer palabras pintadas en negro: no despiertes a lo que dormía, no es nuestro, cerrado para siempre. Avanzamos en silencio, conteniendo la respiración, hasta encontrar una puerta reforzada con varios seguros rotos. En el suelo había una palanca manual oxidada que Morales accionó con dificultad, y cuando la puerta se abrió, el frío del interior nos cortó el aliento. Era una sala de archivo, o lo que quedaba de ella, documentos regados por el suelo, estanterías metálicas volcadas, cajas de cartón comidas por el tiempo y al fondo, contra una pared cubierta de cables y pantallas rotas, una caja fuerte abierta con sus bisagras dobladas hacia afuera como si alguien, o algo, la hubiera arrancado desde dentro. La rastreadora comenzó a revisar los papeles que aún podían leerse, y allí lo encontramos, un informe manuscrito, en inglés, con membrete tachado y múltiples censuras en negro, pero el título era claro: Proyecto Cazador Fase 3 Observación y Contención. Las fechas eran del año 1974, y hablaban de un experimento realizado en esa misma región, de la captura de una entidad biológica no identificada, de múltiples intentos fallidos por contenerla, de estudios sobre su morfología, comportamiento, resistencia y patrón de caza, y algo más, una frase que no podré olvidar nunca: el sujeto no responde a estímulos humanos, no muestra patrones de inteligencia animal, pero reconoce jerarquías de caza y elige a sus presas según un criterio aún desconocido. No caza por alimentación, lo hace por juego, y por supremacía. El artificiero encontró un proyector portátil aún funcional conectado a una fuente de energía, lo encendimos y lo que vimos nos dejó sin palabras. Eran grabaciones antiguas, en blanco y negro, de cámaras de vigilancia mostrando pasillos similares al que habíamos cruzado, y en uno de ellos, una figura encerrada en una celda reforzada, enorme, encorvada, cubierta de algo que parecía piel, pero con placas de hueso visibles, que se movía de un lado a otro en la oscuridad, ignorando a los guardias, pero reaccionando violentamente a cualquier sonido agudo o a la presencia de armas. En uno de los vídeos, una alarma se activa y la criatura embiste la puerta con tal fuerza que la imagen se distorsiona, y la siguiente toma muestra solo las paredes de rojo y cuerpos destrozados sin que la criatura aparezca nuevamente. La grabación termina con una nota de voz, deteriorada pero clara, una voz masculina que dice: fallamos, el sujeto escapó, contuvimos la fuga, sacrificamos a todo el personal del sector 3, la criatura no puede abandonar el perímetro. Si alguien encuentra esto, no intente reactivarlo, no intente capturarlo, el bosque lo tolera, pero solo si lo dejamos jugar. Fue entonces cuando escuchamos un golpe sordo arriba, en la superficie, un golpe seco, violento, como si algo hubiese aterrizado sobre la losa metálica, luego otro, y otro, más cercanos, más urgentes. Lo primero que pensé al escuchar los golpes sobre la compuerta fue que no teníamos escapatoria, porque si esa cosa estaba arriba, entonces la única salida que teníamos se había convertido en una trampa perfecta. No había túneles auxiliares, no había salidas de emergencia,
solo el corredor que nos había traído hasta allí, y ahora esa cosa lo dominaba desde arriba como un cazador que conoce cada piedra del terreno que pisa. Morales fue el primero en reaccionar, apagó el proyector de un manotazo y se dirigió hacia la puerta con el fusil en alto mientras Kira buscaba algo entre los documentos que aún tenía en las manos. Yo me acerqué al panel de energía con la esperanza de encontrar alguna ruta secundaria, pero lo único que encontré fue un mapa parcial del complejo subterráneo, lleno de tachones, líneas cortadas y pasillos sellados, excepto por uno, una galería de servicio que descendía hacia las raíces del búnker. No estaba señalada como salida, pero era mejor que esperar a que esa cosa nos alcanzara. La rastreadora apenas asintió y el artificiero se encargó de romper la cerradura oxidada con una de sus cargas dirigidas. El estallido fue contenido, pero el eco retumbó en el túnel como un grito ahogado. La galería se abrió ante nosotros como la garganta de un animal dormido, húmeda, estrecha, llena de tuberías rotas y cables colgando. Bajamos sin hablar, con los rifles en alto, las linternas fijas en la oscuridad y el miedo clavado en la garganta como una astilla que no se puede tragar. Detrás de nosotros, arriba, la compuerta se abrió con un estruendo que sacudió el metal bajo nuestros pies, y por un segundo escuchamos el mismo rugido que habíamos oído en el bosque, pero más cerca, más real, con un eco que vibraba en las paredes como si la criatura misma respirara dentro del sistema de ventilación. Corrimos por el túnel sin mirar atrás, con las luces oscilando y el sonido de pasos detrás de nosotros. Llegamos a una intersección donde el camino se bifurcaba y fue ahí donde todo se torció de verdad, porque mientras decidíamos por dónde continuar, el suelo bajo Kira cedió, una trampa olvidada, una trinchera cubierta por láminas podridas que la engulló. El golpe fue seco y su grito fue breve. Me lancé detrás de ella sin pensar mientras Morales cubría la entrada, disparando a la oscuridad como si eso pudiera frenar lo que venía. La encontré unos 4 metros más abajo, entre hierros oxidados y vigas podridas, con la pierna atrapada entre dos placas, su rostro contraído por el dolor, su cuerpo temblaba mientras intentaba liberarse, pero el ángulo era imposible y su fémur estaba roto, sobresalía en un ángulo antinatural. Tuve que tomar una decisión, y lo hice, sin anestesia, sin tiempo, sin pensar. Acomodé el hueso con un chasquido húmedo, y luego con mi cuchillo de combate, rompí lo suficiente del pantalón y de la carne como para hacer palanca y liberarla. Su grito aún me persigue, porque no fue un grito humano. El artificiero lanzó una segunda carga en la entrada del túnel para ganar tiempo y me ayudó a subirla usando una cuerda. La cargué sobre mis hombros y ella susurraba en ruso algo que no entendía, pero que sonaba como una oración o una maldición. La llevamos arrastrando por la bifurcación que descendía aún más, hacia una zona donde el aire se volvió más húmedo y el suelo comenzó a llenarse de barro, raíces, y partes de estructuras ya completamente invadidas por la naturaleza, como si el bosque hubiera recuperado ese lugar desde abajo. Allí, entre la penumbra, encontramos algo más. No eran restos humanos, al menos no completos, eran huesos pulidos, sin marcas de dientes, sin rastros de animales carroñeros, solo huesos limpios, dispuestos en hileras, como si alguien los hubiera colocado a propósito, tibias alineadas junto a fémures, cráneos sin mandíbula colocados mirando hacia una pared donde alguien, o algo, había tallado con garras o cuchillos la misma palabra una y otra vez: juega, 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 juega. Entonces lo escuchamos otra vez, no un rugido esta vez, sino una respiración, pesada, lenta, casi humana, venía desde el túnel por el que habíamos llegado, seguida por el sonido de algo húmedo arrastrándose, golpeando ligeramente las paredes como un cuerpo musculoso deslizándose entre la piedra. El artificiero me miró y asintió, sin decir palabra, colocó su última carga C4 en la entrada del pasadizo y la activó con temporizador. 10 segundos, solo eso, tiempo suficiente para correr hacia él. Siguiente corredor. Nos arrastramos por lo que quedaba del pasadizo durante lo que debieron ser 20 minutos, aunque se hicieron eternos, con Kira apoyada en mi espalda, semi-inconsciente y Morales al frente abriendo camino con la culata del rifle. El suelo estaba cubierto de lodo espeso y raíces que se enroscaban en los tobillos como dedos intentando retenernos. El aire era irrespirable, húmedo y cargado de un olor que se había vuelto familiar, ese hedor a pelo mojado, a carne podrida y huesos rotos que anunciaba: si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Su presencia antes de que cualquier otra señal lo hiciera, el olor del cazador, ese hedor que parecía filtrarse por los poros como una infección que se adhería a la piel y al alma, como si ya no necesitara mostrarse para que supiéramos que estaba allí.
Encontramos un acceso lateral semiabierto, una especie de almacén olvidado donde la estructura se había caído parcialmente dejando una cúpula irregular que ofrecía algo parecido a protección. El artificiero aseguró la entrada con otra carga y colocó su rifle apuntando al pasillo de acceso. Mientras yo improvisaba un torniquete en la pierna de Kira usando parte de mi propia camiseta y una barra de metal oxidada, sus labios estaban azules y sus ojos abiertos pero ausentes, perdidos. La tomé del rostro con ambas manos, la obligué a mirarme, a volver, y ella parpadeó una vez, luego otra, luego apretó la mandíbula y murmuró algo en ruso que no entendí pero que me sonó como una promesa de que aún no se rendía. Entonces se escuchó el rugido, no el que habíamos oído antes en la distancia ni el que había salido de los altavoces de la grabación antigua, ese fue distinto, ese fue cercano, presente, tan fuerte que hizo vibrar las paredes, un rugido que decía ya no estoy cazando, estoy aquí, y voy a terminar lo que empecé. El artificiero giró hacia mí con los ojos muy abiertos, sin necesidad de palabras, los dos sabíamos que ya no podíamos escondernos, que ya no servía correr, que eso no era un animal que perseguía por hambre ni por necesidad, sino por algo más profundo, por algo más antiguo que el instinto, algo como orgullo o derecho, como si cada uno de nosotros hubiese sido seleccionado por alguna razón que no entendíamos y no importaba, porque ya habíamos sido marcados, y no había salida sin enfrentamiento. El primer impacto llegó apenas segundos después del rugido, la pared retumbó como si hubiera sido golpeada por un ariete y el polvo cayó del techo como una nevada de ceniza, luego un segundo golpe, más fuerte, más seco, acompañado del sonido metálico de garras arañando la superficie hasta romperla, y fue entonces cuando lo vimos, la garra, solo una, atravesando la pared, 4 dedos articulados con zarpas del tamaño de un machete, moviéndose con precisión, buscando, explorando, como si pudiera olernos al otro lado. Morales disparó sin pensar, una ráfaga directa a la garra que se retrajo en un espasmo violento acompañado de un chillido que no parecía natural, no era un alarido de dolor sino de sorpresa, como si no esperara resistencia, como si le molestara que una presa intentara herirlo, y entonces el muro completo estalló hacia adentro, lanzando piedras, polvo y raíces como metralla, y la figura que entró era gigantesca, el cazador, el mismo que habíamos visto en la grabación, pero ahora de carne y hueso. Cubierto de placas óseas que parecían moverse sobre su piel, con una cabeza alargada, sin ojos visibles, pero con una boca vertical llena de dientes cónicos que se abría desde el cuello hasta la frente como una herida imposible, sus brazos eran largos, asimétricos, con dedos múltiples y articulaciones invertidas, sus piernas eran gruesas, musculosas, como de un felino sobrealimentado, y su cuerpo entero vibraba como si estuviera cargado de energía, como si cada parte suya fuera letal por sí sola. El artificiero le vació el cargador en el pecho y el cazador se le echó encima como un rayo y lo embistió con tal fuerza que lo estrelló contra el muro trasero y lo dejó colgando como un trapo, pero aún respiraba, aún tenía la pistola en la mano y le disparó 3 veces en la cabeza a quemarropa antes de que la criatura lo sujetara por el brazo y se lo arrancara de cuajo como si fuera una rama, y yo no pude hacer nada, no podía moverme, no podía dejar a Kira. Y entonces el cazador me miró, no sé cómo lo sé, no tenía ojos, pero lo hizo, me miró, me reconoció, y dio un paso hacia mí con las garras abiertas cuando de repente la rastreadora levantó su rifle con una sola mano, apuntó directo al cuello del cazador y disparó una bala expansiva, el impacto fue brutal, un estallido sordo que lanzó a la criatura hacia atrás, aturdido, retrocediendo mientras su cuerpo se regeneraba de forma visible, las placas rotas formándose otra vez, la carne cerrándose. Como si no le afectara, pero al menos nos dio tiempo para arrastrar a Kira fuera del agujero. Corrimos sin saber hacia dónde, solo con la certeza de que cada segundo en movimiento era un segundo más de vida mientras el eco del rugido del cazador se deshacía entre los túneles. Las luces de emergencia se habían apagado hacía rato y nuestras linternas comenzaban a parpadear, pero logré distinguir una puerta entreabierta al fondo del túnel y con lo poco de fuerza que me quedaba la empujé con el hombro y entramos en una sala rectangular, con una hilera de literas cubiertas de polvo. Era una zona de descanso del personal del proyecto, abandonada y cubierta por la humedad del tiempo, pero al menos era un lugar donde atrincherarnos por unos minutos. Reforcé la entrada con uno de los catres metálicos, la rastreadora despertó una hora después con un gemido bajo, y al verla abrir los ojos supe que aún teníamos una pequeña posibilidad, pero también supe que no podríamos seguir corriendo sin entender que era realmente eso que nos cazaba, porque todo lo que habíamos hecho hasta ahora era improvisar, y el cazador lo sabía,
porque cada uno de nuestros movimientos parecía estar previsto en su juego, cada decisión le era útil, cada intento de defensa era para él solo una nueva forma de medirnos, así que entendí que había que cambiar las reglas, que si queríamos tener alguna oportunidad teníamos que conocerlo con la misma claridad con la que él ya nos conocía. Revisando el espacio encontré una vieja consola empotrada en la pared aún con luz residual en su sistema auxiliar y al intentar encenderla chirrió antes de proyectar en la pantalla una interfaz primitiva, pero funcional, llena de menús de texto, nombres, códigos, y carpetas cifradas entre ellas una resaltada con rojo y el título Protocolo Sekhmet. Al abrirla apareció una serie de archivos de audio etiquetados con números de fecha y una sola palabra en mayúsculas en cada uno, informe. Reproduje el primero y la voz que surgió era una voz temblorosa, con un acento del sur, y que parecía costarle hablar, dijo, activo E3 unidad de contención neutralizada, sujeto sigue activo, no responde a estímulos eléctricos, ni químicos, su estructura se adapta al entorno, y su comportamiento sugiere motivación simbólica, no animal, ni humana, hemos identificado patrón ritual en la caza, repetición de secuencia, contacto con la flora alterando comportamiento del bosque, sincronizándose con actividad del sujeto, sugerimos retirada inmediata del programa o intervención con armamento de extinción global. Nos miramos sin decir palabra y reproduje el siguiente y así uno tras otro las voces cambiaban pero el mensaje era el mismo. El proyecto Erebo no había fallado en controlar al cazador porque nunca lo había entendido, no era un experimento biológico, no era un arma viviente ni una criatura creada en laboratorio, era algo encontrado que ya estaba allí cuando llegaron y que los dejó jugar a entenderlo, solo para observar cómo fallaban una y otra vez, lo habían contenido, si por breves periodos, con muros electrificados, con gas nervioso, con protocolos extremos, pero nunca lo detuvieron, y cada vez que creían haberlo reducido reaparecía en otro sector del bosque como si el terreno mismo lo defendiera. La consola comenzó a fallar, las luces parpadearon, y un pitido agudo sonó en los altavoces, hasta que tuve que desconectarla a golpes, antes de que atrajera más atención. Luego busqué entre los estantes rotos, y encontré una caja cerrada con una tapa metálica que al abrirla reveló decenas de cintas rotuladas a mano. En una de ellas simplemente decía, Testimonio Oral Superviviente 1974. La conecté al viejo reproductor de la consola ya apagada usando una fuente auxiliar, y la cinta comenzó a girar con un zumbido áspero, y una voz surgió entre los crujidos. No era una voz científica, ni militar, era una voz rota, arrastrada por el pánico. Dijo, ellos lo soltaron, y luego mintieron, dijeron que lo habían contenido pero la verdad es que el bosque lo encierra, y no es que lo proteja porque son lo mismo, porque lo que sea eso, vino con el bosque, o nació del bosque, o fue creado por él, y cada vez que alguien entra, el bosque elige si lo deja salir. Y no es al azar, los que gritan no salen, los que corren no salen, los que entienden salen rotos, y los que intentan hablar del bosque desaparecen, como yo desapareceré cuando esta cinta termine, porque el bosque no olvida. Y al terminar la grabación todo quedó en silencio durante varios segundos, hasta que algo profundo sonó por los tubos de ventilación, no un rugido esta vez, ni un golpe, ni una garra, sino un canto, una vibración grave como si el propio bosque hubiese hablado, no con palabras, sino con esa voz que se siente en los huesos, un eco bajo y prolongado que no venía de un solo punto sino de todas partes. No podíamos quedarnos más tiempo allí, ahora sabíamos que el lugar entero era una extensión del enemigo y no un refugio, así que tomé lo que quedaba de los documentos útiles, una cinta de respaldo del archivo de audio, y un puñado de vendas y analgésicos para Kira que ya apenas murmuraba entre sueños. Si has llegado hasta aquí, una compuerta trasera marcada como salida de emergencia. No olvides suscribirte para más relatos como este, húmedas y cálidas al tacto como si tuvieran pulso y al empujarlas se estremecieron como músculos tensándose en respuesta al dolor, y tuve que usar mi cuchillo para abrir paso entre ellas, sintiendo como latían bajo la hoja, y como un líquido espeso y oscuro manchaba mis manos y se adhería a mi piel como resina caliente, mientras del otro lado un pasadizo descendía aún más bajo lleno de humedad y un olor fuerte a descomposición. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados no con herramientas, sino con garras, o dientes, o fuerza bruta, marcas que no correspondían a ningún alfabeto pero que transmitían una idea clara, una secuencia de cacería, de supervivencia, de selección natural llevada al extremo. Encontramos restos humanos y no humanos dispuestos en formaciones imposibles, cráneos encajados en estructuras como altares improvisados,
vértebras ensartadas en raíces como si alguien o algo las hubiera usado como ofrendas, y lo más inquietante eran los cascos y las armas del personal militar que nos había precedido, todos acomodados con precisión, todos limpios como si hubieran sido lavados y devueltos al bosque como tributo, nada estaba roto, ni destruido, ni esparcido por caos. Y entonces escuché el canto otra vez, esa vibración grave y profunda, pero esta vez más cercana, más íntima, más parecida a una voz susurrada directamente a los huesos. Me detuve sin saber por qué y coloqué a Kira en el suelo entre dos raíces que parecían formar una cuna natural, y durante un instante su rostro se relajó como si el entorno la calmara y no la asfixiara, como si ese sitio la reconociera como parte de un ciclo más amplio y más sutil que la mera cacería. Esa noche no dormimos, no porque no pudiéramos, sino porque el bosque no lo permitió. El aire se volvió más espeso, más cálido, más opresivo y cada segundo de quietud era respondido por crujidos suaves entre las raíces. Revisamos lo poco que teníamos, recogimos las cargas que Morales había dejado en su cinturón antes de caer, fragmentos dispersos que aún funcionaban, y partes del equipo, que adaptamos como trampas. Cargué a la rastreadora y la llevé hacia una zona del túnel que había un cruce de galerías, donde la vibración del bosque era más fuerte, como si ese fuera un punto de tránsito de las rutas internas de la criatura, como si el corazón del bosque palpitara allí debajo lo suficiente, como para saber que si íbamos a hacerle daño ese sería el único lugar posible. Instalamos las cargas de forma rudimentaria, formando un anillo en torno al centro de la cámara conectados por cable de ignición térmica. Después de dejar todo preparado, retrocedimos a una de las salidas caídas donde había una pequeña oquedad protegida por raíces entrelazadas. Desde allí veíamos la entrada principal de la cámara sin ser vistos, y durante lo que pareció una eternidad no ocurrió nada, hasta que de pronto el aire cambió otra vez, una corriente cálida avanzó desde los túneles y las raíces comenzaron a tensarse, a vibrar, a separarse como si abrieran camino a algo más grande. Lo vimos entrar desde las sombras del corredor, alto, encorvado, cubierto de placas óseas y barro con la carne viva palpitando entre los intersticios de su armadura natural como si el bosque lo hubiera reformado desde la última vez que lo vimos. Sus zarpas eran más largas, sus extremidades más delgadas, su forma más definida como si ya no necesitara esconder lo que era, ni protegerse, porque ya había ganado, ya nos había roto, ya solo quedaba el acto final, la ejecución ritual, la culminación de su ciclo. Avanzó con lentitud como si olfateara el ambiente, giró la cabeza levemente hacia la oquedad donde estábamos escondidos, y sentí su mirada atravesarme como un puñal, como si supiera que lo observábamos, como si en el fondo siempre hubiera sabido, pero no se detuvo, dio un paso más y pisó el detonador. El estallido fue violento y tan potente que la onda expansiva nos empujó contra la pared y las raíces que nos protegían se partieron como huesos viejos. Sentí que algo por dentro se reventaba, quizá una costilla, quizá el tímpano, no lo sé, porque el grito que soltó la criatura fue más fuerte que el estallido, fue un chillido tan profundo que el barro vibró y los túneles cayeron sobre sí mismos en un alarido. El humo lo cubrió todo y la vibración se mantuvo durante segundos eternos hasta que finalmente el eco paró y con él pareció el final de algo más, porque el aire dejó de moverse, el canto cesó, las raíces se relajaron, y la temperatura bajó por primera vez desde que habíamos entrado a ese infierno. El bosque respiró distinto, como si hubiera recibido un golpe que no esperaba, como si por un instante su ciclo se hubiese roto y la presa hubiese devuelto el golpe. Me arrastré hasta la entrada de la cámara sujetando a Kira y lo vimos allí tirado entre restos de raíces chamuscadas y fragmentos de hueso. El cazador aún vivía, pero por primera vez parecía vulnerable, respiraba con dificultad y sus garras intentaban moverse como si buscaran aferrarse a algo para levantarse, pero no encontraba apoyo, ni tenía fuerza. Y entonces la rastreadora se arrastró hasta mí, apoyó su cuerpo en el mío, tomó mi mano y dijo en voz baja algo que apenas pude oír: no acabes con él. Caminamos durante horas o minutos, no lo sé, hasta que dimos con una escotilla oxidada marcada con pintura naranja descascarada que decía .B6 reentrada y un símbolo idéntico al que habíamos visto en el primer búnker, una especie de triángulo invertido dentro de un círculo con 3 garras cruzando por el medio. Una vez que la escotilla cedió, un túnel vertical se abrió ante nosotros, lleno de escalones de metal corroído, y a lo lejos una luz. Subí, y con las pocas fuerzas que me quedaban logré llegar a la plataforma de extracción. El helicóptero apareció media hora después, como un insecto inmenso recortado contra el cielo gris que se abría sobre la plataforma. Cargué a la rastreadora con el brazo izquierdo,
mientras con la mano derecha sostenía la pistola contra el pecho y el paquete de datos en la mochila. La puerta lateral del helicóptero se abrió y dos hombres con trajes negros, sin insignias, bajaron. Uno levantó el brazo haciendo una seña para que nos acercáramos. Obedecí con lentitud. Sabía que no estaban allí por nosotros, estaban por lo que llevábamos, y lo que sabíamos. Di un paso más y alcancé a ver cómo uno de ellos tocaba el comunicador en su oreja, y luego llevar la mano hacia el arma en su muslo, y entonces me lancé de lado. Dejé caer a Kira detrás de una de las cajas metálicas, mientras sacaba la pistola y disparaba al primero de los dos hombres directo al cuello. El segundo disparó en respuesta, sentí el impacto en el hombro, seguí moviéndome, rodando por el suelo disparando de nuevo, hasta que vi el cuerpo del segundo agente. El helicóptero alzó el vuelo como si su único trabajo hubiera sido traer a los agentes. Caminé arrastrándome hasta mi compañera, que al verme sonrió. Entonces vi que un proyectil la había alcanzado. Arrastré su cuerpo hacia el hangar abierto al otro lado de la plataforma, las compuertas selladas, las abrí con una palanca que encontré. Entramos al interior y la acosté entre dos cajas. Ella me miró y murmuró algo que me heló. Nos vieron entrar, pero no nos verán salir, y no supe si hablaba de los operativos o del bosque o de algo más. El módulo de transporte tenía energía auxiliar limitada, apenas lo suficiente para alimentar las luces interiores, un sistema de climatización rudimentario, y una consola sellada con doble código, que reconocía mi firma genética de la unidad Sigma. Al colocar la palma sobre el lector, una voz sintética solicitó clave de acceso para protocolo de aislamiento y evacuación. Por un momento dudé, no porque no supiera la clave, sino porque sabía lo que implicaba activarla. Era un código de extinción, diseñado para usarse únicamente si una amenaza biológica superaba los límites del confinamiento, si algo como el cazador escapaba del ecosistema, donde se le había contenido durante décadas, y se convertía en una variable no controlable, dentro de la lógica militar o científica de quienes habían iniciado el proyecto Erebo. Sabía lo que iba a pasar si lo activaba, que la ubicación sería registrada por múltiples satélites de defensa, el perímetro sería sellado, y nosotros no saldríamos de allí, porque el protocolo no preveía rescates. Miré a Kira y me devolvió la mirada sin miedo, con una calma extraña. Una parte de ella había comprendido algo que yo todavía no. Introduje el código y la consola parpadeó mostrando una cuenta regresiva de 5 minutos junto con una serie de advertencias y un mensaje en rojo que decía activación final irreversible, procedimiento Omega 9, instrucciones, destruir cualquier medio de almacenamiento externo, pero no lo hice, no destruí nada. Tomé el paquete de datos, lo metí dentro de una caja sellada, lo envolví en una manta térmica, y lo escondí bajo el suelo falso del compartimento de suministros, porque sabía que aunque yo no saliera, alguien podía encontrarlo algún día. La vibración comenzó antes del primer minuto, un temblor bajo que sacudía las paredes del módulo y las pantallas mostraron una última imagen, una vista térmica del perímetro, marcada por un punto blanco, que se desplazaba con rapidez desde el subsuelo hacia la plataforma como una masa de calor cruzando capas de roca y metal como si nada pudiera detenerlo. El último minuto se volvió eterno. Me acerqué a la puerta y me asomé al exterior, y lo vi a través de la niebla, una figura descomunal caminando entre los restos del hangar, con el cuerpo regenerado y la herida del pecho convertida en una cicatriz brillante. Sus brazos colgaban como cuchillas, sus piernas retumbaban sobre el suelo y su cabeza alzada como si nos oliera. Por un instante nos miramos, no hubo miedo. Fue como si los dos supiéramos lo mismo, que esto era el final para los tres. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente. Siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que desperté, pero fue en un lugar sin ventanas, sin relojes, sin puertas visibles, solo un zumbido constante en el techo y una cámara girando. Entraban dos personas con batas blancas, me inyectaban algo y decían que debía descansar, que mis recuerdos eran una mezcla de trauma y exposición prolongada al estrés de la misión, que el informe decía que fui encontrado solo, sin compañeros, sin prueba alguna y que por mi bienestar era mejor dejar las cosas así. Porque la verdad solo la sabían los desaparecidos y si no yo formaría parte de ellos. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.